Para todo de nuevo. Otra vez. Porque la noticia que nadie se atrevió a contar, el secreto que estaba guardado bajo 7 llaves en la Bombonera, ya no puede esconderse más. Si pensabas que las charlas por los refuerzos de Boca estaban frías o que el mercado de pases estaba estancado, prepárate, porque la bomba que va a hacer temblar los cimientos de Boca Juniors, la que revelaron los medios más cercanos al club como el gran Tato Aguilera, acaba de ser confirmada. Esto no es un simple rumor, no es una especulación, es una realidad tan contundente que te va a volar la cabeza. Lo que nadie se animó a decir en voz alta es que hay charlas avanzadas, más que avanzadas, para concretar como refuerzo a un jugador que pocos tenían en el radar. El nombre ya se filtró, el jugador ya dio el sí, y el acuerdo está a solo un paso de concretarse. Esto no es humo, es la realidad pura y dura. La llegada de Maxi Araujo, el uruguayo que la rompe en el Sporting de Lisboa, no es un simple rumor, es una bomba que va a redefinir el futuro de Boca. Bienvenida, bienvenido a tu canal de confianza, el único lugar donde combinamos la verdad más cruda con la emoción que vos buscás. Porque sí, la información es la posta, es real, y lo que te voy a contar ahora es el verdadero trasfondo, los detalles que nadie se animó a revelar. La noticia es tan impactante que podría cambiar el futuro de Boca para siempre, redefinir el mercado de pases y sentar un precedente para lo que se viene. Un jugador con un presente brillante en Europa, con una proyección de locos, que de un momento a otro se encuentra a un paso de vestir la camiseta más importante del fútbol argentino. Una locura, ¿no? Una jugada de ajedrez maestra, un movimiento que solo una mente brillante podría idear. Un movimiento que va a hacer temblar a la competencia y que va a darle a Boca la jerarquía que necesitaba. La negociación, que se movió con un silencio absoluto, lejos de los micrófonos y los portales de noticias, hoy ve la luz y lo que te vamos a contar ahora te va a dejar sin palabras. ¿Por qué un jugador que es figura en Portugal, que juega Champions y que es una pieza clave en un gigante europeo, querría venir a Boca? La respuesta es más compleja y apasionante de lo que pensás, y está directamente relacionada con los problemas que el uruguayo tiene con la dirigencia de su club actual. La guerra está declarada, y Boca, fiel a su estilo, se metió en el medio. El porqué de la operación, el vacío que necesitaba ser llenado. Hace meses que en Boca se habla de un problema que no es de un solo jugador, sino de un sector de la cancha, de un concepto. La falta de un jugador que rompa líneas, que desequilibre por la banda, que tenga velocidad y que pueda dar un pase de gol o definir el mismo. Es un tema que se viene debatiendo, que genera controversia, y que dejó al equipo con un vacío difícil de llenar. Muchos nombres se barajaron, muchos rumores circularon, pero ninguno parecía ser el indicado. La dirigencia, comandada por el ojo clínico de Juan Román Riquelme, siempre lo supo, que el equipo necesitaba un refuerzo, una pieza clave, una bala en la recámara para atacar. Y Román, fiel a su estilo, no se desesperó. Esperó, observó, y cuando el momento llegó, dio el primer paso de una negociación que va a hacer historia. El scouting de Boca, que trabaja en silencio, sin hacer mucho ruido, ya lo tenía en el radar. Maxi Araujo, el uruguayo de 24 años que la está rompiendo en el fútbol portugués. Un jugador que llegó al Sporting de Lisboa con un perfil bajo, que se ganó un lugar a puro sacrificio y que hoy es una pieza clave en el esquema del equipo. Un jugador con garra charrúa, con ese fuego sagrado que a veces le falta a los que no entienden lo que es una camiseta. Un jugador que puede jugar por ambas bandas, que tiene un desborde tremendo y que puede ser un verdadero dolor de cabeza para los defensores rivales. Un jugador que hoy vale una fortuna en Europa y que de un momento a otro podría estar en la Bombonera. Pero lo más fuerte, lo que de verdad nadie vio venir, es que el plan de Boca no era simplemente ir a buscarlo como un refuerzo más. El plan era aprovechar la situación interna del jugador con su club. El Sporting de Lisboa, fiel a su estilo de club europeo, no se anduvo con vueltas. La dirigencia, que en los últimos tiempos ha tenido algunos cortocircuitos con el jugador, ya le había hecho saber que si llegaba una oferta que los convenciera, estarían dispuestos a escucharla. El uruguayo, por su parte, ya no se sentía del todo cómodo. Había una sensación de agotamiento, de que su ciclo en Portugal estaba llegando a su fin. La relación, que había sido excelente en un principio, se había desgastado. Y en Boca lo sabían. Lo tenían anotado en un papel, como unas bajo la manga, como una posibilidad que parecía imposible pero que de un momento a otro se volvió real. Si te sorprende tanto como a nosotros, suscríbete y contanos en los comentarios tu teoría sobre esta implosión. ¿Crees que Maxi Araujo es el jugador que Boca necesita? La operación secreta, el plan que nadie vio venir y los detalles de la oferta. La noticia de la llegada de Maxi Araujo a Boca no fue un simple rumor, fue una operación secreta. Una operación que se movió con cautela, en silencio, para no despertar la atención de otros clubes y para no generar polémica. La dirigencia, comandada por Román,
ya tenía el plan en la cabeza. Sabían que el jugador quería volver a América, que su sueño es jugar en Boca, y que el Sporting de Lisboa no se opondría a un traspaso siempre y cuando se hiciera de la manera correcta. La guerra estaba declarada, pero esta vez, la guerra era contra el tiempo. Y aquí es donde todo cambió, donde el ajedrez se vuelve un jaque mate. El mensaje que llegó al club de la Ribera fue claro y contundente. El Sporting de Lisboa está dispuesto a negociar. La puerta para un posible regreso a América estaba abierta, y la pelota la tenía Boca. La respuesta de la dirigencia, según las fuentes que tenemos en el club, fue una mezcla de asombro y de ilusión. ¿Cómo es posible que un jugador de semejante jerarquía, con ese presente en Europa, tenga la chance de venir a Boca? La guerra estaba declarada, pero esta vez, la guerra era contra el tiempo. Y Boca, fiel a su historia, se movió rápido. La negociación, que se llevó a cabo en silencio, sin hacer mucho ruido, ya está en una etapa avanzada. Los emisarios de Boca ya se reunieron con los representantes de Maxi Araujo y con la dirigencia del Sporting de Lisboa. El acuerdo por el contrato del jugador está a un paso de cerrarse, y la negociación por el pase, que es lo más difícil, ya tiene un borrador. La idea de Boca es comprar un porcentaje del pase del jugador, pero la del Sporting es venderlo por completo. La diferencia de dinero es mínima, y la voluntad de todas las partes es llegar a un acuerdo. Pero espera, porque la cosa no es tan simple. El Sporting de Lisboa no va a regalar a un jugador que vale una fortuna. La primera oferta de Boca, que se hizo a través de un intermediario, fue rechazada. La dirigencia portuguesa la consideró insuficiente. Pero Boca no se quedó de brazos cruzados. El propio Román, con ese poder de convencimiento que solo él tiene, tomó el teléfono y se comunicó con el jugador. La conversación fue corta, pero contundente. Se rumorea que Román le prometió a Maxi que si venía a Boca, sería la bandera del equipo, que lo iba a rodear de jugadores de jerarquía y que juntos iban a ganar la Libertadores, nos revela una voz de la mesa chica del club. Y el jugador, que ya estaba en una situación de desgaste con su club, se convenció. El uruguayo le comunicó a su representante que haga todo lo posible para que la operación se concrete. La pelota, de un momento a otro, volvió al lado de Boca. La dirigencia de Riquelme, que tiene un ojo clínico para los negocios, ya está evaluando las opciones para repatriar al pibe. Y las opciones son varias. La primera, y la más difícil, sería la de un regreso definitivo, una compra del pase. Pero esta opción es muy complicada, ya que el club portugués desembolsó una fortuna por él y no lo va a dejar ir tan fácilmente. La segunda opción, y la más probable, sería la de un préstamo con opción de compra. Esta opción le daría a Boca la posibilidad de tener al jugador de vuelta sin tener que hacer una inversión de locura en el corto plazo. Si te sorprende tanto como a nosotros, suscríbete y contanos en los comentarios tu teoría sobre esta implosión. ¿Crees que Román se volverá loco o es un genio? El dilema del uruguayo, el sueño de Europa versus el amor por Boca. Pero el drama no termina ahí. Porque Maxi Araujo no es un jugador más, es un tipo con sentimiento, un profesional que se enamoró de Boca. Su llegada no es una simple decisión profesional, es un acto de amor. El jugador, que ya tiene una carrera hecha en Europa, que es una pieza clave en su equipo, podría haber elegido quedarse en Europa y seguir ganando títulos. Pero su sueño, el sueño de toda su vida, es jugar en la Bombonera, con la camiseta de Boca. Muchos aseguran que Maxi Araujo no quiere irse del Sporting de Lisboa, que su intención es quedarse en el club, pero que la oferta de Boca es tan grande que no puede decir que no, nos confiesan desde el entorno del jugador. El uruguayo, que ya se ganó un lugar en el corazón de la hinchada, se encuentra en el medio de una tormenta, entre la lealtad que le debe al club que lo recuperó, y la chance de su vida, la de jugar en el viejo continente, la de asegurar el futuro de su familia. La mirada perdida en el horizonte, los ojos vidriosos en el vestuario, los últimos entrenamientos en los que no se lo veía con la misma alegría. El delantero se fue con la tristeza en la cara, sabiendo que dejaba atrás un lugar donde fue feliz. El mensaje que dio en la intimidad fue claro: volveré. Su adiós no es un chao, es un hasta pronto, la promesa de un amor que se interrumpe, pero que no se rompe. Su partida deja un vacío, una herida abierta en el corazón de la hinchada, pero también deja un legado. El de un jugador que dejó todo en la cancha, que se hizo querer a fuerza de goles y de compromiso. Si te sorprende tanto como a nosotros, suscríbete y contanos en los comentarios tu teoría sobre esta implosión. ¿Crees que el bicho tenía que quedarse o que el club no podía rechazar semejante oferta? El golpe en el vestuario, el mensaje para los demás jugadores. La llegada de Maxi Araujo no es una buena noticia para todos. En el vestuario de Boca, la noticia se recibió con una mezcla de sorpresa y de nerviosismo. El uruguayo es un líder, un referente, un jugador que se hace sentir dentro y fuera de la cancha. Su llegada deja un vacío en el ataque, pero también un mensaje.
La purga silenciosa, la limpieza del plantel, que Riquelme había prometido, ya está en marcha. Muchos aseguran que la llegada de Maxi Araujo es una señal para otros jugadores, que la dirigencia no está contenta con el nivel de algunos delanteros y que la compra del uruguayo es el primer paso para traer a un reemplazante de élite, nos desliza una fuente muy allegada al vestuario. El equipo de Boca, que ha sufrido la falta de un delantero de jerarquía, de un jugador que le dé al equipo el peso ofensivo que perdió, hoy se encuentra con el desafío de rearmar el ataque. La dirigencia, comandada por Román, no se va a quedar de brazos cruzados. El plan Araujo que había ideado, un plan que hablaba de traer 2 refuerzos de jerarquía, hoy se transforma en un plan que tiene un solo nombre y un solo objetivo: encontrar al goleador que reemplace al bicho. Y aquí viene el bombazo, el detalle que nadie esperaba y que hace que esta noticia sea todavía más explosiva. El dinero de la venta de Merentiel no se usará solo para sanear las cuentas del club, sino que se destinará a un nuevo plan. Un plan que tiene un solo nombre y apellido, un plan que trae de vuelta a un jugador que nadie creía posible, Eky Fernández. Sí, escuchaste bien. El dinero de la venta del bicho, ese crack que se fue a Europa por una cifra millonaria, hoy se usará para pagar el regreso del pibe que se fue a Arabia. La jugada es brillante: vender a un delantero para recuperar a un volante, pero con un jugador que conoce el club, que conoce la Bombonera y que tiene una relación especial con el presidente. Riquelme no lo hizo por dinero, lo hizo por fútbol. Lo hizo por Boca. Si te sorprende tanto como a nosotros, suscríbete y contanos en los comentarios tu teoría sobre esta implosión. ¿Crees que Román se volverá loco o es un genio? La reacción de la hinchada, el debate que divide a Boca. Y el impacto de la noticia no solo se siente en el vestuario, se siente en las redes, en los bares, en la calle. La hinchada de Boca, que siempre está dividida, hoy se encuentra en un debate que no tiene fin. Por un lado, están los que bancan a muerte a Riquelme, los que creen que el presidente tiene un plan, que sabe lo que hace, y que la venta de Merentiel es un acierto total para la economía del club. Muchos aseguran que la dirigencia hizo lo que tenía que hacer, que 18 millones de dólares por un jugador de casi 30 años es una locura, y que la plata servirá para sanear las finanzas del club y traer a otros refuerzos de jerarquía, nos desliza una fuente muy allegada a la gente. Por otro lado, están los que no entienden la decisión, los que creen que la dirigencia está improvisando, que no tiene un plan, y que la venta del mejor jugador del equipo es una muestra de debilidad. Los que se quedaron con la imagen de un jugador que se fue por la puerta grande, del que dejó todo en la cancha, y que no lo quieren ver de vuelta. Se rumorea que hay un sector de la hinchada que está indignado, que no quiere a Merentiel de vuelta, y que cree que la dirigencia se equivocó en venderlo, nos confiesan desde el entorno del club. El debate es total, y en el medio de esa división, Riquelme tiene un solo objetivo: ganar. Porque si Boca gana, si el equipo vuelve a ilusionar, la purga, el rechazo a Racing y el debate de la hinchada se van a olvidar. Pero si Boca pierde, si el equipo no encuentra el camino, la decisión de Riquelme podría ser el principio del fin. Entonces, ¿qué pasará ahora? El fútbol argentino se paraliza, la comunidad ya eligió su bando, ¿y vos? ¿De qué lado estás? La Bombonera ya eligió su lado, ¿y vos? No te quedes afuera de esta conversación, que es el tema del momento en cada rincón del país. Suscríbete a nuestro canal para no perderte ninguna novedad, activa la campanita para recibir notificaciones al instante, déjale un like a este video si te impactó la información que te dimos y compartilo con todos tus amigos que necesiten saber la verdad, la posta, la noticia bomba, sobre el futuro de Boca Juniors. Para todo de nuevo, otra vez. Si pensabas que las noticias que te habíamos dado hasta ahora eran explosivas, agárrate bien fuerte, porque lo que vas a leer ahora es la verdad detrás de la verdad, el secreto más guardado en los pasillos de la Bombonera que por fin sale a la luz. Porque sí, la información de la que ya te habíamos hablado sobre la llegada de Maxi Araujo no era solo una bomba, era la mecha de una explosión mucho más grande, un plan de ingeniería financiera y deportiva tan audaz que va a cambiar el futuro de Boca para siempre. Esto no es humo, es la realidad pura y dura. Es el plan maestro de Juan Román Riquelme, la jugada de ajedrez más arriesgada que se haya visto en el fútbol argentino en años. Bienvenida, bienvenido a tu canal de confianza, el único lugar donde combinamos la verdad más cruda con la emoción que vos buscás. Porque sí, la información es la posta, es real, y lo que te vamos a contar ahora te va a dejar sin palabras. La noticia de la llegada de Maxi Araujo, el uruguayo que la rompe en el Sporting de Lisboa, no es un simple rumor, es una jugada estratégica para sentar las bases de una nueva era. Una era donde los jugadores de élite vuelven a vestir la camiseta más grande de América. Una locura, ¿no? Una movida que va a hacer temblar a la competencia y que va a darle a Boca la jerarquía que necesitaba. La negociación, que se movió con un silencio absoluto, lejos de los micrófonos y los portales de noticias, hoy ve la luz y lo que te vamos a contar ahora te va a dejar sin palabras.
¿Por qué un jugador que es figura en Portugal, que juega Champions y que es una pieza clave en un gigante europeo, querría venir a Boca? La respuesta es más compleja y apasionante de lo que pensás, y está directamente relacionada con los problemas que el uruguayo tiene con la dirigencia de su club actual y con un pacto secreto que hizo con el ídolo máximo del club. La guerra está declarada, y Boca, fiel a su estilo, se metió en el medio. La operación Relámpago, el dinero de Merentiel y el pacto con el Sporting. La salida de Miguel Merentiel no es una buena noticia para todos. En el vestuario de Boca, la noticia se recibió con una mezcla de sorpresa y de nerviosismo. El bicho era un líder, un referente, un jugador que se hacía sentir dentro y fuera de la cancha. Su partida deja un vacío en el ataque, pero también un mensaje. La purga silenciosa, la limpieza del plantel, que Riquelme había prometido, ya está en marcha. Pero lo que nadie sabía, lo que se guardó bajo un silencio sepulcral, es que la venta del bicho no fue un negocio aislado. Fue la primera pieza de un dominó que Román ya tenía planeado. Un golpe de efecto que sorprendió a propios y extraños, pero que en la mente del ídolo ya estaba perfectamente calculado. Y aquí es donde el ajedrez se vuelve un jaque mate. El dinero de la venta de Merentiel al Benfica, que todos pensaban que se iba a usar para sanear las cuentas del club, no se usará solo para eso. El plan 18 millones que había ideado Román, un plan que hablaba de traer 2 refuerzos de jerarquía, hoy se transforma en un plan que tiene un solo nombre y un solo objetivo: financiar la llegada de Maxi Araujo. La plata de la venta del bicho, ese crack que se fue a Europa por una cifra millonaria, hoy se usará para pagar un porcentaje del pase del uruguayo y para afrontar el alto salario que exige un jugador de su talla. La jugada es brillante: vender a un delantero para traer a otro, pero con un jugador que tiene una proyección y una jerarquía que lo convierten en un verdadero lujo para el fútbol argentino. Muchos aseguran que la dirigencia del Sporting de Lisboa no quería soltar a Maxi Araujo, pero el poder de negociación de Boca fue tan grande que no pudieron decir que no. Es que en el mundo del fútbol, hay jugadores que tienen un sueño, un deseo, y ese deseo a veces es más fuerte que un contrato. El pacto entre el jugador y Boca no fue solo profesional, fue un pacto de honor. Un pacto en el que Maxi Araujo se comprometió a hacer todo lo posible para volver a América, y Boca se comprometió a hacer todo lo posible para que ese sueño se haga realidad. La guerra estaba declarada, pero esta vez, la guerra era contra el tiempo. Y Boca, fiel a su historia, se movió rápido. La negociación, que se llevó a cabo en silencio, sin hacer mucho ruido, ya está en una etapa avanzada. Los emisarios de Boca ya se reunieron con los representantes de Maxi Araujo y con la dirigencia del Sporting de Lisboa. El acuerdo por el contrato del jugador está a un paso de cerrarse, y la negociación por el pase, que es lo más difícil, ya tiene un borrador. La idea de Boca es comprar un porcentaje del pase del jugador, pero la del Sporting es venderlo por completo. La diferencia de dinero es mínima, y la voluntad de todas las partes es llegar a un acuerdo. Si te sorprende tanto como a nosotros, suscríbete y contanos en los comentarios tu teoría sobre esta implosión. ¿Crees que el plan de Riquelme es una locura o una genialidad? El dilema del uruguayo, el sueño de Europa versus el amor por Boca. Pero el drama no termina ahí. Porque Maxi Araujo no es un jugador más, es un tipo con sentimiento, un profesional que se enamoró de Boca. Su llegada no es una simple decisión profesional, es un acto de amor. El jugador, que ya tiene una carrera hecha en Europa, que es una pieza clave en su equipo, podría haber elegido quedarse en Europa y seguir ganando títulos. Pero su sueño, el sueño de toda su vida, es jugar en la Bombonera, con la camiseta de Boca. Muchos aseguran que Maxi Araujo no quiere irse del Sporting de Lisboa, que su intención es quedarse en el club, pero que la oferta de Boca es tan grande que no puede decir que no, nos confiesan desde el entorno del jugador. El uruguayo, que ya se ganó un lugar en el corazón de la hinchada, se encuentra en el medio de una tormenta, entre la lealtad que le debe al club que lo recuperó, y la chance de su vida, la de jugar en el viejo continente, la de asegurar el futuro de su familia. La mirada perdida en el horizonte, los ojos vidriosos en el vestuario, los últimos entrenamientos en los que no se lo veía con la misma alegría. El delantero se fue con la tristeza en la cara, sabiendo que dejaba atrás un lugar donde fue feliz. El mensaje que dio en la intimidad fue claro: volveré. Su adiós no es un chao, es un hasta pronto, la promesa de un amor que se interrumpe, pero que no se rompe. Su partida deja un vacío, una herida abierta en el corazón de la hinchada, pero también deja un legado. El de un jugador que dejó todo en la cancha, que se hizo querer a fuerza de goles y de compromiso. Si te sorprende tanto como a nosotros, suscríbete y contanos en los comentarios tu teoría sobre esta implosión. ¿Crees que el bicho tenía que quedarse o que el club no podía rechazar semejante oferta? El golpe en el vestuario, el mensaje para los demás jugadores. La llegada de Maxi Araujo no es una buena noticia para todos. En el vestuario de Boca,
La noticia se recibió con una mezcla de sorpresa y de nerviosismo. El uruguayo es un líder, un referente, un jugador que se hace sentir dentro y fuera de la cancha. Su llegada deja un vacío en el ataque, pero también un mensaje. La purga silenciosa, la limpieza del plantel, que Riquelme había prometido, ya está en marcha.